Gracias por invitarme, gracias por venir también. Me da mucho gusto ver que vienen muchos amigos, mucha gente interesada en pintura también y en arte. Entonces siento que puedo ser más, menos académica y más relajada. Y pues creo que puedo empezar hablando de esta pintura. Lo primero que pienso es que no es una pintura que yo hubiera escogido como para un evento, ¿no? O como para seleccionarla, sacarla como de esa serie que trabajo, como que estoy no separando por proyectos mi obra ya, como en un momento sí lo hice, o como por temáticas y así, sino como trabajando. Y no es una pintura que yo hubiera escogido como para sacar de ese flujo y hablar específicamente de ella. Me sorprendió mucho que Eric le echara el ojo y Sandra lo apoyara. Como que no, yo pensaba algo más. Primero pensé más grande, para empezar, como más grande y más, como que siento que esta todavía está muy en proceso. Aunque ya no le voy a hacer nada, siento que tiene como una cierta transparencia como de sus capas de trabajo, ¿no? Y siento que eso pasa también porque esta es una pintura, todavía no tiene título porque la estuve como un poco diseñando, ¿no? Como dejando y así como así, algo que hice. Y lo que pasa con ella es que tiene muchos años como el primer gesto de trabajo, que es como el recuadro de abajo, tiene muchos años de separación entre ese primer recuadro o ese primer momento y las capas finales que son del encausto, que es con lo que más trabajo ahora. En ese momento no trabajaba con encausto y estaba haciendo como recuadros para poder dejar toda la madera del bastidor, o sea, como que ya tenía un interés en el material natural, ¿no? Como en la cosa madera, no tanto como esta va a ser mi superficie para que yo pinte algo, sino como esta superficie ya tiene textura, ya tiene como algo escrito ahí, ¿no? Las vetas, y entonces lo que yo quería era como conservar eso. Y por eso hacía como el recuadro y más bien el recuadro iba a contener lo que yo quisiera aportar, como eso que ya tenía la madera. Pero no funcionó, como que la dejé ahí. Eso fue hace como, no sé, como en el 2017 y ya la dejé. Y ahora que estuve produciendo como lo que expuse en Islera, como que siempre necesito tener muchas cosas al mismo tiempo, como muchos bastidores, para poder estar, como sentir que tengo salidas, ¿no? Como a veces cuando hacemos una pintura, ya no hay, como que ya no sabes qué hacer, o como hacia dónde ir, o ya está toda batida, o ya está demasiado resuelta, y entonces se siente como muerta, o como un objeto que no devuelve nada, ¿no? Como un fracaso, como que siento. Y entonces, pues, siento que si hago muchas cosas al mismo tiempo, como no se va toda esa energía o toda esa fuerza a un solo objeto, sino como que la voy repartiendo como en dosis pequeñas a cada pintura. Y entonces esta pintura fue parte como de ese proceso, ¿no? Como para descargar ciertos gestos en ella que no quería poner en unas que sentía que ya estaban casi, ¿no? Como vertir, por ejemplo, la cera caliente y líquida y ver qué es lo que esa misma densidad, peso, viscosidad de la cera caliente, qué forma va a hacer eso, ¿no? Y no tanto como yo decidirá, quiero que caiga en forma de, no
sé, de triángulo, sino más bien como dejar ese flujo de la misma materia. Y también la cera la combiné con óleo, lo que hace que ahora sea como azul, pero cuando la puse se veía toda mucho menos transparente, no se veía lo de abajo, se veía verde, así un verde feo, porque estaba mezclado con el amarillo de la cera, entonces era como muy chillón y sentí que ya la había arruinado. Entonces conforme fue secándose, fue cambiando su color, porque el amarillo de la cera como que se apagó, se secó, se apagó y salió el azul del óleo. Entonces siento que fue una pintura como que fue revelándose conforme pasó el tiempo, ¿no? Justo también estábamos pensando cuando me visitaron Eric y San, que, o sea, como esta cosa de flujo de mi trabajo tiene que ver mucho con el paisaje, como no este paisaje representado en la imagen, ¿no? O como ventana, como horizonte, árboles, nubes, sino como un paisaje que como que atravieso con el cuerpo, o que está el cuerpo en medio de él y que él me atraviesa también, ¿no? Y como qué pasa cuando hay esa como metabolización de como del estar en el paisaje, ¿no? Como que cómo se traduce eso a acciones concretas como en la materia, en el color, en el peso y en el tacto, ¿no? Y te puedo preguntar como, ¿qué verías de diferente la aproximación al mismo cuadro del inicio del proceso que tiene más años que la reciente? O sea, como, sí, la aproximación sería, ¿cuál sería la diferencia? Pues yo creo que en ese primer momento del recuadro sí estaba buscando una aproximación de ventana, ¿no? Porque justo es eso, como el recuadro de imagen, como la foto, o como también hablábamos en la visita al estudio, como la diferencia entre un cuadro y una pintura, ¿no? Como una pintura no necesariamente es un cuadro, como una pintura puede tener como su propio cuerpo. Y justo creo que en ese primer momento sí estaba pensando en cuadro, espacio blanco para mí, ¿no? Como delimitar con masking, como esa ventana, superficie lisa, como imprimarla, ponerle gesso, fijarle, como esa cosa de lo liso que pues aprendí en la escuela, ¿no? Como una pintura profesional, es una pintura súper bien imprimada, lijada, lisa, como bien hecha, como terminada, ¿no? Como una imagen pulida. Y en realidad lo que a mí me interesaba era más como ver qué va a pasar con todos esos materiales como por sí mismos, ¿no? No como, yo quiero que actúen de esta manera para hacer un efecto de tela o para hacer un efecto de, no sé, para crear efectos ópticos, sino más bien yo acercarme como también a través del tacto, mucho del tacto, al material para ver sus posibilidades, ¿no? Más que yo controlar cómo quiero que se vea, como abrir el proceso a esa parte como de, pues sí, de mirada táctil, ¿no? Sí, y justo como que yo quiero retomar un poco esto que salió en la visita de estudio, que una pintura no es un cuadro, porque me voló la cabeza cuando lo estaban conversando Mariana y Eric, y como también empezar a pensar como en este giro ecosomático que está sucediendo con distintos nombres y de distintos modos en el cuerpo mismo de la pintura. Y tal vez voy a decir cosas escandalosas, yo me dio nervios porque hay muchos pintores, pero bueno, me voy a vulnerar en mi pensamiento
Y como que pensaba mucho si una pintura se ve con los ojos, nada más, ¿no? Como que estoy cansada de ver, no sé si alguien comparte esa sensación, ¿no? Como no solo el síntoma general de pasar mucho tiempo en el celular, sino y sobre todo la demanda del presente en un contexto tan violento como el nuestro, de codificar todo el tiempo las imágenes para que nuestro cuerpo esté alerta frente a lo que viene, ¿no? Aunque lo que viene sea fantasmal. Me estoy poniendo muy intensa. A ver, voy a volver más tranquila. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Como que siento que la pintura, o yo amo tanto la pintura porque siempre ha sido un lugar de crítica, ¿no? Siempre, y no importa si es, no sé, la balsa de la Medusa, o si es el sol pudriendo un paisaje de Van Gogh, ¿no? Como que siempre la pintura nos retira el estatuto estandarizado de la realidad, ¿no? Y nos lleva a pensar cómo la realidad siempre son una serie de especulaciones consensuadas. No estoy logrando bajar. A ver, voy a intentarlo otra vez. Vas bien, vas bien. Siento que abro campos así gigantes, pero justo, ¿no? Cuando decían Eric y Mariana que un cuadro no es la pintura, pensaba en el cuerpo de la pintura, y luego llegaron a un lugar muy chido que era como que en general estamos acostumbrados en la pintura que el cuadro sea la superficie que soporta la pintura, y que tiene mucho que ver con lo que decías de aprender en la universidad, de imprimir y esas cosas. Pero en realidad la superficie de la pintura tendría que siempre funcionar soportando la pintura. ¿Qué pasa con el cuerpo de la propia pintura más allá de una tradición? Y ahí sí lo puedo abrir filosóficamente a campos de la subjetividad. ¿Qué pasa cuando una superficie, pensemos el cuerpo, el nombre propio, la pintura, un estatuto que tengamos de la realidad, siempre es quien soporta, ¿no? Como quien tiene que llenar el cuerpo de elementos para generar una definición de lo que es. ¿Me di a entender? ¿Más o menos? Sí. Entonces como que siento yo mucho que, o a mí, yo soy súper fan de la pintura de Mariana. Ahora somos amigas, pero yo era fan antes de que fuéramos amigas. Y como que me llamaba mucho la atención eso que luego se pudo apalabrar, ¿no? Como una pintura que esté rompiendo la lógica de la superficie como superficie de inscripción de un signo que después puede ser comercializable o económicamente en términos simbólicos o de dinero. No porque esté peleada con el dinero, que todos vendan todo, pero más bien estoy yendo a la operación, ¿no? Como la superficie de inscripción que es el sujeto, y que por sostener un nombre de pronto tenemos una serie de obligaciones o una serie de roles sociales a cumplir que neta no sé si deberíamos cumplir o no, o cómo conformamos la relación con nuestra propia psique, o la relación con la gente que queremos o con la gente que no queremos, como por qué siempre tendría que haber una superficie de inscripción donde todo se tuviera que ordenar. Y siento que la pintura lleva siglos haciéndose de una u otra manera esa pregunta, ¿no? Cómo ir más allá de ese proceso de subjetivación moderna que la hizo nacer, además. Y a mí en Mariana me encanta porque siento que justamente le pide a mi ojo que no decodifique. O sea, mi mirada va a decodificar, porque además me encantan los signos, no me voy a hacer mensa, me encanta decodificar el mundo. Pero justo interrumpe esa decodificación con la materialidad de la pintura, ¿no? Con la cera, que pasa también de manera distinta, pero un poco el trabajo de Manuela García, ¿no? También en sus pinturas de cera. Pero en dos operaciones distintas. Ahora no voy a hablar de la de Manuela, pero siento que la cera genera un momento crítico de interrupción de la decodificación para invitar al ojo a tocar. No sé, igual este es mi viaje, ahora lo platicamos, pero cuando yo veo la pintura de Mariana es como, claro, como que puedo acariciar, o hay momentos. Yo tengo una en mi casa, como que la cera no te pide acariciar, ¿no? Aquí hay momentos en donde te pide acariciar, navegar, ir al borde,
En otras que tienen metal, por ejemplo, como que más bien la mirada te raspa, ¿no? Como que dices sí. Y esa relación táctil en su pintura no es que vayamos a tocarla con las manos, que podríamos, ¿no? Sí. O no, pero podríamos, pero no es tanto ir a las manos, sino permitir, y esto no es una idea mía, es una cita de Marie Verde, una coreógrafa y filósofa que amo también. Cómo hacer que el ojo sea tacto y no solamente cámara fotográfica que descifra. Cómo permitir que nuestro ojo, o cómo, diría Marie, cómo concebir que nuestro ojo es piel también, que hay, así como hay la piel de los genitales o la piel del estómago, la piel de la lengua, hay también la piel del ojo. Y siento que la pintura de Mariana abre mucho a una mirada que me gusta seguirla sosteniendo como mirada, pero una mirada opaca, no una mirada opaca porque no está en la nitidez del signo, sino en la posibilidad táctil que la propia materialidad de la pintura permite, en donde justo lo que se interrumpe es la superficie de la pintura como eso que está cargando todo. Entonces, después de este viaje, como que habla de eso a mí. Sí. También pensaba como en ese sentido que por ejemplo, en otro tipo de pintura abstracta, ¿no? Hablábamos de, pues no sé, alguna pintura del expresionismo abstracto, como es muy para la mirada. Y me acuerdo que dijeron que era como la mirada reconociéndose a sí misma, como que era todo óptico, ¿no? Y siento que entonces cuando hay la posibilidad como de ver a través del proceso de la pintura, es decir, que no es un efecto óptico que lo cubre o que lo disfraza de otra cosa, si hay la posibilidad de ver ese proceso, hay la posibilidad del tacto, como que en esas capas hay como al abrirlo, pues sí, como esa cosa de pensar en el trabajo de la pieza, ¿no? O como en las cualidades táctiles también, tal cual como los rasguños, que me decías como, ¿y los rasguños? No sé, es como el proceso, como eso hace que la cosa como que siga siendo en sí misma, ¿no? No es como, voy a, pues no sé, hacer que parezca lago, no sé qué parece, pero más bien como evocar como el tacto y la presencia, como estar ahí, ¿no? O como también la sensación de dónde colocar el cuerpo, como esa cosa de poner atención, como con todo el cuerpo, no solo con la mirada. ¿Quieres sumar algo? Sí, claro, me gustaría sumar otra cosa. Es que pienso que cuando en la pintura se habla de textura, creo que damos por sentado, más bien de superficie, damos muy rápido por sentado de que estamos hablando de la superficie del cuadro, ¿no? Pero como si pensamos fuera de la relación de sujeto-objeto o de pintor-obra, creo que puede resultar interesante que la superficie más bien la podríamos pensar como un límite en el que se manifiestan en algún momento o por turnos como la relación entre el pintor y el cuadro o el espectador y el cuadro. Es decir, ¿qué pasa si pensamos la superficie no como el cuadro sino como la pintora en un momento dado? O sea, como es el lugar en el que están intercambiándose fuerzas, energías, pensamientos, construcciones, posibilidades, preguntas. No tanto como que ya los demos por sentado que está en el objeto, sino como que es un lugar de transición que después podemos, como espectadores, ocupar tu lugar un poco o ocupar el lugar del cuadro. O sea, como pienso que la superficie de la pintura es muy interesante porque no necesariamente tiene siempre un frente, sino que tiene un atrás y un frente que es topológico, que puede revertirse, que puede convertirse, en fin. Entonces, y creo que pensando en superficies también, como dices, tu pintura es muy interesante porque no está tan dispuesta al ojo, sino como al tacto, y a un tacto en el que percibimos que la superficie está abierta.
que también creo que es algo que el ojo nunca se permite, ¿no? Como que siempre el ojo está cerrado, siempre el bastidor te frena, siempre hay algo como que codificamos, ajá. Y creo que la cera, o como el trabajo con la textura, nos permite mucho poder estar como transitando como alrededor de la superficie o a través de la superficie. Como que, perdón, pero como que decías una cosa en la visita de estudio de la textura, como que la textura, ¿te acuerdas de esa cita? Es que estaba bien chido compartírselas. Como que la textura era la acumulación de material o la huella de la acumulación de fuerzas y materialidades. Porque además eso también es bien difícil y como que cómo hablar de pintura sin llevarlo a una metafísica en chinga, ¿no? O sea, cómo hablar de pintura siguiendo en la pintura. Porque y ya eso la otra vez lo platicabas justo en Islera, ¿no? Que la pintura puede llevar a un delirio y ya eventualmente sacaremos eso un día, pero no tanto a la apertura hacia el delirio, sino a la materialidad, ¿no? O sea, cómo poder tener una discusión materialista marxista de izquierda, no es cierto. Todos. Bueno, ahorita les usamos el formulario para alinearse a la fantasía de la izquierda. No, ya, perdón. Sí, cómo poder, o sea, cómo pensar que la textura, como esta acumulación de fuerzas a partir de materiales, como lo que genera es una disrupción desde la materialidad y algo que una historiadora del arte que se llama Jimena, ¿cómo se apellida Jimena? Jimena Cervantes, decía de la pintura de Mariana, que a mí me gusta mucho y quiero traer esa conversación también junto con lo de Eri, que ella decía que la pintura de Mariana, o era Mariel Foch, alguna de nuestras amigas, que era metabólica, ¿no? Que había un proceso, es que lo puedo haber dicho también, que había un proceso de metabolismo, ¿no? Y como que a mí me volaba la cabeza hace rato que decías, bueno, es que está en proceso, pero ya no le va a poner nada, ¿no? O sea, como justo romper esa línea. O sea, creo que, y esta es una apuesta que podemos además rondar al ratito, como cuando uno está pensando no en términos de signos, sino de materialidad, puede haber algo que está acabado y en proceso, ¿no? O sea, o puede haber algo que esté en revelación mística, no es cierto, en un proceso de revelado, ¿no? O sea, como qué le pasa a la cera, como que lo que me gustaría abrir para esta sesión y las que siguen es cuál es la potencia crítica, hipercrítica, entiendo medio kantiana, pero no tanto, también Foucault, como lo que está sosteniendo metafísicamente cualquier campo, cuál es la posibilidad crítica de la materialidad pintura, sea aquí que tiene cera o sea quien sigue trabajando con óleo pulido sobre lienzo, ¿no? Como cada vez así como una camarada, échame agua. Sí, no sé, yo o sea, ahorita que los escuchaba y que escuchaba a Eric, creo que justo es lo que yo quería decir, como cuando se ve el proceso, es como permitir a alguien tomar ese lugar mío, no sé, sí, tal vez mío, como de cómo la hice, ¿no? Y eso para mí ha sido como que, o más bien, no lo he pensado tanto, pero he intuido que hay como una importancia política en evitar como ese halo de terminado, de lo terminado y de lo que está listo para ser consumido por el ojo, sino como, sí, como ver esa cosa abierta todavía. Como que siento que igual entonces sí podría haber una cosa ahí, una materialista izquierdosa. Ajá. Y también en medida en que el cuerpo no se oculta, ¿no? Como que no se oculta la materialidad de mi cuerpo o mis gestos o ni de quien se acerca a la pieza, ¿no? Como que hay un recorrido. Eso. Sí. Está muy hermoso. Sí, creo que hay como una disposición diferente como a lo que vemos en el mundo corporativo, lo que sea, como capitalista, ¿no? Como de la
cosa que está terminada o la cosa que está abierta a que participen los demás también de alguna manera, ¿no? Creo que es una posición bien fuerte y bien interesante porque la otra es muy tentadora, o sea, como quiero que esto se vea increíble, terminado, que dure 200 años, que se venda carísimo, que, en fin, o sea, como de ser vulnerable, mostrar vulnerabilidad, creo que es súper interesante, no solo en las relaciones interpersonales, sino también en las labores materiales. Claro. Sí, justo también, ahora que me regreso al inicio, cuando decía que no quería traer como una pintura pequeña y tal, como que después pensé, no, está bien justo traer una pintura pequeña o que yo no, o que aún no tiene título o que yo no pensaba como una pieza clave, porque justo como que todo mi proceso está como cimentado en esa vulnerabilidad, ¿no? Como también, como mi vulnerabilidad, no sé si mi vulnerabilidad o mi como porosidad ante el mundo, ¿no? O sea, como tampoco es como un lugar de miedo, sino es un lugar de estar en medio del mundo y dejar que todo te atraviese. Entonces siento que en ese sentido está bien como apostarle a mostrar eso, ¿no? Como a decir, no voy a traer la que yo creo que es mi mejor pintura y que mida 2 metros, ¿no? Sino como no ver desde el juicio así de valor, como de lo instaurado como desde el mercado también, ¿no? Y también hay como valores muy, no sé si, o sea, como patriarcales. Sí. O como básicos de lo grande, ¿no? Como que siempre, si eres una pintora profesional, ¿dónde están tus pinturas de 2 metros? O ¿por qué no usas tu estudio, que acabas de hacer tu estudio de color para una pintura gigante? Pues no, esta es mi pintura y este es su cuerpo, y es chiquito y tiene rasguños y es como eso. Sí. Bueno. Por favor. Pues quería preguntarte, ¿qué papel crees que tiene esto que acabas de decir con el aspecto no figurativo, más o menos, del cuadro, ¿no? O de los cuadros, ¿no? Que si podrías haber hecho esto con una pintura más figurativa. Sí, que se identifique esa imagen. Sí, creo que yo empecé a pintar un poco así, como partir de lo figurativo y tratar de abrir la imagen, ¿no? Como fisurarla para que se vea partes abstractas y entonces se vea que es una pintura y que no es una foto. Pero pienso que ahí todavía estaba pensando mucho en lo óptico y en llegar a un resultado, como que después eso me dejó de interesar, como llegar a un lugar o sea, hacer mi boceto y hacerlo después en el soporte, ¿no? Como que siento que lo que me interesa más es justo como esa búsqueda de la materia, como que algo va surgiendo y no quisiera yo llevarlo como a un código justo, ¿no? O como si necesitara un ancla, como tiene que haber algo reconocible, que sea completamente reconocible, como que para mí luego sí hay cosas reconocibles, sí. Pero luego les digo y como que sí. No. Pero eso como que estorbaría, ¿no? Ajá, pues yo creo que estorbaría, porque tiene que ver con tratar de meter dos sí, como dos operaciones distintas que no. Sí. Y otra cosa que se me ocurrió cuando estaba viendo, estaba pensando en un cuadro de Rembrandt que vi en Holanda. Creo que es una boda. El cuadro obviamente son dos figuras, pero digamos en la ropa y en el fondo es otro mundo, ¿no? Es otro universo material que se abre ahí, que pues yo en él vi que se estaba abriendo hacia el futuro, ¿no? Porque
un cuadro que se pintó en el siglo XVII, me parece, y ya estaba hablando en términos modernos, ¿no? Ya era un cuadro moderno, porque estaba a la vez hablando de esta boda y estaba perfectamente ilustrado, otra cosa de la cual en ese momento no importó, y toda esa materialidad pues, que está en el terreno justo de lo no figurativo, que convive, en este caso, en el caso de Rembrandt, conviven ambos mundos, y que, bueno, no es el único caso, pero hay otros pintores de esa época que, digamos, se permitieron, Sí, como Hals, etcétera, o el mismo Vermeer tal vez, pero en el caso de Rembrandt es muy claro, porque es casi un expresionismo, ¿no? Abstracto, dentro de la figuración, y obviamente era un cuadro, pues, que se vendió en la época de Rembrandt, pues era muy famoso y rico y tal. En fin. Sí, justo creo que esa es la fuerza como de la materia y de la pintura, ¿no? Como que no tiene que ver tanto, o es mejor no pensarlo desde el término figurativo abstracto, sino como que al final una pintura, como dice San, tiene como toda una potencia material ahí, ¿no? Como, y corporal también, aunque sea figurativa. En mi caso no siento que yo necesite o no he sentido que quiera buscar la figuración así como tan evidente, pero tampoco me interesa que no haya ningún ancla. O sea, como que quiero siempre remitir, como tratar de evocar, no sé, al aire, a la niebla, al lodo, ¿no? Como que no sea un juego formalista, sino como que siempre hay algo como de la experiencia del mundo. Esa sería mi intención, ¿no? Hay ahora Galo y Octavio, ¿no? Solo me recordó lo que decía Ilan a un libro de Didi Uberman que se llama Ante el tiempo, y en donde creo que es una anunciación de Frangélico, y abajo hay 3 paneles abstractos, preciosos. Luego las subimos a las historias. Síganos en el Instagram de Corto de la Suposición, la subo mañana. Y entonces Didi Uberman decía, es que eso lo hizo Frangélico, pero no lo podemos ver sin Pollock. Solo porque existió Pollock podemos ver ahí expresionismo. Y como que ahora que decías de Rembrandt, o sea, como que el tiempo de la pintura es un tiempo colapsado, ¿no? Como que a mí se me hace increíble como coleccionar en frío estas cosas, porque aunque sea en términos de fantasía y colectiva o de delirio colectivo, se van revelando otras capas, ¿no? Como cuando decís que es que en Rembrandt hay un fondo expresionista abstracto, y desde una concepción subjetiva lineal, eso sería una aberración, ¿no? Un movimiento aberrante, quizá, para los del desierto. Sí. Pero como para la pintura no, o sea, como que justamente se puede... Si no fuera por Rembrandt no existiría el abstraccionismo. Exactamente, sí, ¿no? Como esta cosa... El expresionismo abstracto. Sí, de acuerdo. O esta cosa de temporalidad de Uberman también, ¿no? Que a mí me gusta mucho, a mí me ayuda esto a vivir. Porque en ese libro, hablando justo de estas pinturas, dice que el acto de recordar, como que el presente, cuando recuerda el pasado, lo modifica, y entonces hace que el pasado, entonces el futuro se modifica, que es nuestro presente. Entonces, como ese tiempo colapsado, ese tiempo, no me acuerdo cuál es la palabra, anacrónico, gracias. No, como que ese tiempo anacrónico, en donde todo el tiempo la memoria está generando un déficit consigo misma para modificar el futuro y el presente, y de maneras inconscientes. Ya, ¿qué? Galo? Sí, yo ahorita que te estaba escuchando, Sandra, como que pienso en un espacio entre la sociología visual y la antropología del cuerpo, como en medio justo de esas dos disciplinas, donde hay autores como David de Bretagne que
que justamente hablan de cómo dejar de hacer que el cuerpo, incluyendo el ojo, todo el tiempo esté decodificando la realidad. Y justo cuando vi tu pintura, ya había pensado en eso, pero ahorita que escuché a Sandra como que me saltó todavía más, porque es justo en esa intersección entre esas dos disciplinas que intentan varios autores como alejarnos del símbolo, como dejar de sobrepensar mucho las cosas y intentar interpretar a partir del cuerpo, de la materia y desde nosotros que somos materia, como de qué siento cuando veo tu pintura y no intentar significar esa sensación, sino dejarla fluir porque es la pintura la que me está invitando a sentir algo. Y entonces, si acaso, hacer ejercicios como colectivos de materialidad, o sea, como si todos estamos sintiendo algo en el estómago, ¿qué significa eso? Pero no nada más desde el individual, porque si lo pienso desde el individual, pues probablemente yo pueda llegar a muchas conclusiones, pero justo como que tu pintura me hizo sentir algo en el estómago y yo quiero preguntarte a ti como dos cosas a partir como de esa introducción. ¿Qué te hizo sentir la pintura a ti en el proceso? Si la sensación cambió en tu cuerpo o si hay cosas que se mantienen independientemente de si fue al inicio, si fue en este momento, o sea, como qué pasó en tu cuerpo con la pintura. Y también una pregunta muy de antropología del cuerpo. ¿Qué de la pintura hay en ti? Más allá de la pintura. O la pintura, a lo mejor le podemos preguntar después qué tiene la pintura, pero en ti, ¿qué hay de la pintura en ti? Antes de protestes, Liz y Manu y Dani, si de quieren venir a sentar acá, hay espacio. Sí. ¿Qué sentí del cuerpo cuando la hice? Sentí como asco. Porque, bueno, por lo que les decía, como que era un color que yo no esperaba, que se combinó con el amarillo en la cera, entonces era un verde horrible, como ahí, como si hubiera vomitado. O sea, como si pues en un charco así de verde feo, y dije, qué horror. Como si la cagué, ¿no? Y ya no la voy a exponer y ya la guardé. Y luego Julián también la vio y me dijo, ay, esa pintura. Y yo, no. Entonces como que me sentí así, asco y feo, y dije, ay, bueno, ya lo bueno que tengo más. Y luego también sentí como en eso del asco o como de la repulsión, como una invitación también a tocarla completamente, como de, bueno, pues ya está toda así, entonces le voy a meter como con unas pasteles de óleo como encima y como que no, en vez de dibujar, estaban quitando como la cera que estaba aquí, como que la estaba un poco agrediendo, supongo. Y pues sí, como rasguñando, o sea, como aquí hay partes que se quitaron porque yo estaba como que... Y entonces ya como embarrarme y como que estaba todo pegajoso y estaba... Sí, fue una pintura como ¿Y de qué hay de mí en la pintura? No, al revés. Supongo que eso. ¿Qué hay de la pintura? ¿Qué hay de la pintura en mí? Pues creo que eso. O sea, como que si hay una cosa, pues eso, de los fluidos, como de la, no sé, la acidez, como como que va para muy cercana al cuerpo. Luego nos rolas el PDF del libretón y hacemos un drive. Sí. ¿Tú quieres preguntar? Octavio y luego... Sí. Bueno, hace rato que estaban hablando de la superficie de la pintura como una superficie topológica que también tiene su propio sistema de fuerzas, que de alguna manera está como modulando la relación y descomponiendo las relaciones de
sujeto, objeto y espectador trataba, y luego Sandra decía cómo podríamos hacer lecturas materiales de eso. Entonces pensaba, no sé, por ejemplo, en nombrar esas fuerzas, quizá, como la capilaridad. O sea, la capilaridad es una fuerza que igual la cera, o sea, todos los líquidos lo tienen, pero que de alguna manera es como la fuerza en la que entras tú en contacto cuando estás en esa superficie. Pero también es lo que hace a las pieles y le da la porosidad. Y entonces esa superficie, que es como una superficie de inscripción en términos es tatuable, pero también es una superficie que puede ser cicatrizada, o que puede ser rasguñada, o que puede ser afectada por otro sistema de fuerzas que no remite directamente a los símbolos. Y que creo que pasa de ser como una superficie, o sea, pasa de ser como una superficie de inscripción hacia una superficie donde hay como una potencialidad cromática. Y entonces creo que en eso sí hay una política también, muy clara. Porque también a partir de esos procesos es que se pueden, o sea, nos podemos preguntar como otras cosas más duras, ¿no? Como la supercosa, como los procesos de inscripción en relación a la capilaridad y a la pigmentación producen los procesos de racialización, por ejemplo. Entonces como que siento que hay como maneras de leer materialmente la misma cera y la misma idea de generar pieles en la superficie de la pintura que pueden politizarse o leerse políticamente. Pero es una intuición rápida. Sí, justo en la maestría, como estoy empezando a como plantear mi investigación y buscando cosas, conceptos y así. Entonces yo les decía como que partía de lo figural, de Deleuze, como de esa como presencia que surge de los procesos en pintura, y me decían, bueno, sí, ese es el concepto, pero justo, ¿cómo se llama el proceso? ¿No? O sea, y siento que tiene un poco que ver con cómo nombrar esa fuerza, ¿no? Como, no es ni temáticamente, sino como, ¿qué es ese proceso? Sí, que es cuando Deleuze habla de la gravedad en Bacon, por ejemplo. Ajá. No, es una fuerza física muy concreta, es como, la gravedad, es la capilaridad de este material con el que estoy trabajando, y de ahí se deriva toda, o sea, como toda una avalancha que puede ser hasta problematizar una cuestión política muy compleja, o sea, como, no sé. Pero para mí esa sería la forma como, por un lado, darle una vuelta al símbolo, o sea, como tratar, o más bien ver cómo sobre esa superficie se están operando, o sea, se están generando las operaciones simbólicas de inscripción, y tratar de jugar al mismo tiempo de que uno se hace cargo de la materia política del que está trabajando. Quizá yo pienso que como una operación hegemónica por excelencia es la de pasar inadvertido, ¿no? O sea, como pasar invisible, o sea, el poder tiene que ser invisible como para que funcione, yo creo. Y creo que hacer evidente la materialidad, como dice Mariana, es justamente dar un paso en relación como a este pensamiento, ¿no? Sí, como no sé, ir a un gran museo así de historia, de superficies que son impecables, y no sé, pienso como también como pintores que a lo mejor no tenemos, bueno, no tengo, no quiero usar en plural, o sea, como materiales, lino quizás, o sea, uno ocupa la tabla, y ocupar la tabla tiene una cualidad política quizás porque hay algo que queremos hacer evidente y no podemos hacerlo de otra manera, quizás, o sea, como que creo que ahí como dejar de ficcionalizar también el soporte pulcro, blanco, impecable, visible, caro. Exactamente, creo que hay un inicio que podríamos también como dejar por ahí. No sé. Como que es que siento que me emociona mucho porque siento que hay varios hilos que justo en las siguientes 5 sesiones vamos a poder seguir dándoles. Bruno pidió la palabra, antes estaba Mariel, y Bruno los soportes de cartón de Bruno, no solo esa nota, pero sí, por favor, muchas gracias. ¿Tú quieres añadir algo de la tabla? No. Okay.
Bueno, primero algo que pensaba ahora que hablabas de esta pintura que te provocó asco, y me gustó mucho pensar en la idea de pintura arruinada, como que surge a partir de eso, de la idea de que esto con lo que estás lidiando está arruinado, o sea, que invita en ti esa relación. Bueno, y también algo que me emociona mucho de tu pintura y que platicábamos en la visita de estudio que acabamos de tener era que comentábamos mucho sobre esta idea de voluntades de la materia, ¿no? Como voluntades más allá de lo humano, o sí, como voluntades no humanas, y permitir que suceda una colaboración, por así llamarlo. Y pues sí, como a partir de estar lidiando con estas distintas materialidades, toda la capacidad de infinitas duraciones que pueden surgir ahí, porque tu pintura me hace pensar en el tiempo, o sea, es como una pintura que provoca pensar en el tiempo para mí. Yo sé que se podría hablar de tiempo en cualquier pintura, pero en la tuya, en tu trabajo, siento que pienso en un orden del tiempo de descomposición, de nacimientos, de vibraciones que no tienen comienzos ni finales. Entonces es como un tiempo enloquecido para la percepción humana, y siento que ahí hay algo muy interesante y muy sí, que me intriga un montón acerca de tu trabajo. Y también pensando en el formato de la pintura que está aquí, que hablábamos de esta idea de, no, es que yo quería una pintura más grande. La veo y desde el primer momento que la vi, o sea, pienso que es una pintura muy, muy furiosa, que tiene como una furia como muy, muy especial, y que el formato solo lo potencia esa furia. No sé muy bien a qué me refiero con furia, pero esa es la palabra que surgió al verla. Y también hay una cita de Día, de esa visita de estudio, que quiero leer ahora. Es de Fernand Leyer. Dice: todas las superficies se dividen, se truncan, se descomponen, se rompen, como imaginamos que lo hacen en el ojo de 1000 caras del insecto. Es una geometría descriptiva proyectiva, pero en lugar de padecer la perspectiva, el pintor entra en ella, la analiza y la desanuda ilusión por ilusión. Sustituye así la perspectiva de la afuera por una perspectiva de la adentro, una perspectiva múltiple, tornasolada, ondulada, variable y contráctil como un caballo higrómetro. Y sí, o sea, creo que aquí está sucediendo algo mucho más complejo que una cosa de adentro afuera, como esa división ya de por sí a mí me causa un poco de problema, se me hace limitada a la hora de hablar de tu pintura, pero esta cita sí te la debía, porque la tuve muy en mente cuando platicamos la última vez. Muchas gracias. Sí, justo también me acordé que estábamos pensando que como que yo digo que son mis paisajes, pero luego pensé, bueno, hice un gesto aquí, para pensar que más bien como cada pintura que yo hacía era como un núcleo de algo que podría ser un paisaje, ¿no? Como un paisaje en potencia, digamos, porque no es un paisaje reconocible, es como la condensación de un clima, ¿no? Y eso me gusta como pensar en la perspectiva de un insecto, como esta cosa de ver como esféricamente, ¿no? Ajá. Y siento que en eso, entonces se puede pensar como en atmósfera, en clima, en humedad, ajá. Y pensábamos que si entonces son como una potencia del paisaje, que sea potencia y que sea posibilidad, es como atemporal, ¿no? Como que no está
en un tiempo determinado, sino que está en la posibilidad de algo. Y ahora, perdón, hablando de insectos, me acordaba que hablábamos ese día de cómo las moscas saborean con el tacto. Sí. Entonces, sí, no sé, como que nos adentramos un poquito en... Mariposa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la voluntad del hierro, del fango? Bueno, sí es que hay una voluntad ahí, pero ya pues, estas divisiones sensoriales humanas se vuelven súper absurdas. Entonces, sí, no sé. Qué chido. Sí. ¿Le quieres dar más a eso? Tú, No. ¿no? Bueno, yo, o sea, me gusta eso, como también siento que tiene que ver con no estar en el centro de todo, ¿no? Como yo pintora o tú espectadora, sino como eso, como imaginar cómo ve un insecto, cómo come una mosca, cómo son los sentidos como fuera del propio cuerpo. Me gusta. Gracias. Yo sobre lo que decía Eric de la posibilidad de que la superficie de la pintura no empiece en el objeto pintura, pues pensaba algo de la exposición de Islera, justamente, que es la expo donde creo que más he visto obra de Mariana pintada, y que pues es difícil referirse a ellas, ¿no? Como que ese atajo muy de lo casual de decir, la azul, como que de pronto es medio limitadísimo en expos como esa. Y que sin embargo cuando quería hablar con alguien de alguna pintura específica de esa expo, pues la manera de referirse a ello era como ubicarlo en la casa, ¿no? Como a la derecha de la escalera, pero a la izquierda de la puerta de la cocina. Pero que era loco que aunque estaba haciendo un esfuerzo consciente como por llegar con precisión al lugar para hablar con ella, no es eso lo que estaba pensando en mi cabeza, ¿no? Como a lo que te agarras es a lo que esa pintura en específico está haciendo, ¿no? Como que no estás habitando la superficie del plano de la casa, sino como que nunca has salido de la pintura y como que acudes a un atajo trampa de acudir a tomar prestada la topología de la casa para ir, ¿no? Pero definitivamente no estás ahí ni remotamente. Y como que eso es loco, pero que creo que eso pues demostraría un poco que la superficie nunca estuvo únicamente ahí, ¿no? Sino también en ti. ¿Alguien más quiere seguirle? Yo tengo una Sí, por favor. porque estaba con lo que decías tú, estaba pensando en que tu pintura, digo, no solo esta, sino las otras que he visto, esto del, digamos, de la temporalidad del tiempo se manifiesta en la pintura. O sea, me remite como una geología, digamos, de las capas de algo que tienes la oportunidad de verlo desde, ¿no? Como cuando estás en un paisaje justamente y de repente ves las capas pues, del tiempo, ¿no? Que están ahí, y luego ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sí, bueno, quizás esto no es tanto, pero como de la arqueología, ¿no? Como algo que está escondido, pero a la vez revelado y a la vez, ¿no? Como unas ruinas que están ahí, pero no han sido escarbadas, pero sabes que ahí están, pero no quieres escarbarlas, porque si las escarbas, pues ya, como que ya se reveló todo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esas dos cosas? Pues sí, justo creo que yo cuando pinto, como que sí, intento que haya como ese juego, ¿no? Como un poco invitar a eso, ¿qué es lo que hay atrás? ¿O qué es lo que hay abajo? Y en ese sentido sí es como bastante como arqueológico, sí, como no develar lo que es, que tampoco se me debe nada a mí. Como que es... Sí, es como una contradicción, ¿no? Está revelando, pero no, al mismo tiempo, porque se queda como en ese estado, ¿no? Sí, también eso, como encontrar como el
punto en el que está ya como cristalizado, digamos, como ese momento de que no se abrió completamente ni tampoco se escondió completamente. Yo pienso como que hay una cosa de frontalidad en tu trabajo que no es como una reflexión sobre la frontalidad, que no es que sea frontal, voy a tratar de elaborar, que tiene que ver con las capas y con la arqueología del cuadro y con la manera en que está construido, que quizás son cuadros, a mí me da mucho la sensación, en particular, que no es una mirada de frente y que no tiene que ver con la perspectiva, pero para nada, ¿no? Sino que es como un tipo de mirada como sesgada o como de insecto, quizás, como popular, y que es muy interesante cómo lo logras sin recurrir a ningún artificio más que la materia, que no es un artificio, como ya dijimos, ¿no? Sino como la construcción de un espacio. Y que otra vez como que sesga, como le da la vuelta no solo a lo óptico como tal, sino a la idea de superficie. O sea, como que otra vez le estamos dando la vuelta a la superficie, siendo, ¿no? O sea, como en la idea de tiempo que nos transmite también, que no es como secuencial, sino que es un ir y venir, como en las capas que podemos ver que se están construyendo y cómo se construyeron. Yo creo que nunca vemos, no hay una pared, o sea, nunca hay una pared, nunca hay una superficie cerrada, sino que siempre estamos como elaborándola y transitando y cooperando con ella, y que no tiene nada que ver, según yo, lo propondría así como comentario, no es frontal, independientemente de que sea un cuadro plano, no es frontal, es como... Bueno, pensé por ejemplo al mirar este muro, ocurre algo similar, ¿no? En lo cual estamos acostumbrados en México a vivir así, ¿no? O sea que las capas, digamos, arqueológicas, bueno, no sé cómo llamarle, pero capas de tiempo se quedan, ¿no? Están expuestas y a la vez no, o sea, estamos muy acostumbrados, a diferencia de otros países donde hay que cubrir todo y dejarlo impecable. Entonces esto queda como, ¿no? Acá y se ve la otra capa, y luego vino esto y esto y esto. Y también pues habla de nuestra condición, bueno, no, me refiero a condición social, política, cultural, ¿no? Sí, y como que justo en ese camino, sí, como yo pienso las paredes, sobre todo de Guadalajara, no tanto de aquí, aunque aquí también a veces, como en el centro y así como palimpsestos, ¿no? Como que está una y obvio el sol como que quema y pudre la pintura, y entonces se raja y vuelven a pintar de otro color, pero ya llega un grafitero, pero entonces hay humedad, entonces se cae todo un cacho de pintura, o sea, como el palimpsesto decía Patrick Benjamin que los burgueses íbamos al museo, pero que la gente que no pertenece a esa clase tenía la pintura era la pintura de las calles. Claro. Y a mí me encanta, o sea, con el graffiti, eso me encanta como pensarlo, pero me voy a regresar. Como escuchándolos pensar como cuando parten una montaña, ¿no? O sea, como quizás no es la frontalidad, porque es una montaña partida por la mitad del cuerpo, ¿no? Como eso. Y otra cosa que decían que se me hacía bien chida es que yo siempre había pensado, bueno, no siempre, pero como en los últimos años, que un enigma se sostiene, ¿no? Y como que pensar mucho como en esta forma como de no hacer la superficie de inscripción, no hacer de una superficie de inscripción, yo decía, está chido sostener el enigma, ¿no? O sea, como no revelarme, sí, o como dice Judith Butler, ¿no? Como no generarle una demanda al otro de transparencia cuando yo en mi cuerpo cargo mi propia opacidad. Es como le demando al otro transparencia si yo soy opaca y la otra persona también es opaca, ¿no? Como sostener la opacidad y el enigma. La opacidad en ese sentido, porque hay otras muy violentas también. Sí. Pero como que me hacían pensar que el enigma no solo se sostiene, sino se revela, ¿no? Como, y el tiempo de revelado del enigma puede ser muy largo, muy corto, o con la cera, ¿no? Como revelando un enigma, no sosteniéndolo, como para dejarlo ahí. ¿Quién más quiere? Sí, por favor. Yo tengo
bueno, ahorita que estaban hablando como esto de lo antropológico, como de lo local, o sea, como hablando de México, yo la relaciono mucho con lo espiritual y también, o sea, como la forma en la que ahorita están aterrizando todo y racionalizando, me parece muy espiritual, ¿no? O sea, lo que estaban diciendo como de la furia, o lo que tú decías de que estás plasmando, ay, no me acuerdo qué dijiste, como climas o algo así. Ajá, pero relacionar eso con la furia, o sea, yo lo que te quiero preguntar es, tú cuando pintas y haces como estos paisajes violentos pero a la vez suaves y como tan complejos, o sea, ¿qué de ti, qué de tu espiritualidad hay ahí, o cómo lo traduces, o sea, cómo te lo explicas a ti mismo? Pues supongo que es algo que no puedo separar de nada de lo que hago, como que generalmente, o sea, tuve un periodo de una espiritualidad muy turbulenta y creo que eso al final también terminó en las pinturas que hice en ese periodo, como una cosa que para mí era muy oculta y como oscura y como que me sentía muy dentro de eso, y creo que eso completamente está en las pinturas también, como en algunas, ¿no? En las que hice en ese momento. Pero, siento que no lo, o sea, no me detengo a que eso sea una intención en la pintura, sino que simplemente yo creo que todo eso se filtra, ¿no? Porque al final la espiritualidad también está como en un estado mental o como en un estado del cuerpo, como que se va cada vez como condensando más, siento, ¿no? Como que puede parecer algo así muy etéreo, pero se siente en el cuerpo y se siente como, pues sí, se siente en la mente y se siente en el cuerpo y se siente real, y todo eso termina estando, pues sí, no solo en mi pintura, sino en mi actitud o en lo que leo, en lo que veo, en lo que buscas, ¿no? Como que ¿Quién más? A ver. Sí, porque bueno, pues, bueno, admiro mucho la pintura de Mariana por varias de sus cualidades, y pensaba un par de cosas que me parecen muy importantes. Una, me genera siempre mucha inquietud este punto en el cual esta dicotomía, ¿no? De que si es abstracto o figurativo, ahorita que decían es que no se acerca al símbolo, ¿no? Pero a mí lo que veo en la pintura de Mariana es que a pesar de que permite que tantas cosas entren, que no están en su control, todo está así cuidadísimo, ¿no? Entonces esa tensión que hay entre lo figurativo y lo material, o entre que es simbólico o no es simbólico, siento que ahí está el meollo del asunto. Pensaba un poco algo que leí de Jung, que decía que así como la planta hace una flor naturalmente, el inconsciente hace símbolos. Pienso que veo una producción de símbolos semejante en la pintura de Mariana, que no es el símbolo, digamos, estereotipado, pero que hay algo que tiene que ver, digamos, con el ritmo, o hay algo que tiene que ver con también otro concepto incómodo de composición, ¿no? Yo en la pintura de Mariana no veo composición en los términos de matemáticas y de división, subdivisión de un espacio, pero veo que hay una armonía interior, una relación interior de las fuerzas que es sumamente armónica, ¿no? Entonces, como que lo que siento es que fluye y surge de una manera natural, entre comillas, en el sentido de cómo el inconsciente o todos cuando caminamos tenemos un ritmo que es armónico y no hay esta como necesidad de imponer, ¿no? Como un significado, una verdad, una estructura. Y eso me parece muy valioso, como poder habitar ese estado en el cual no lo arroja así como a decir, no me importa la composición, no me importa el significado. Hay algo así, pero no está verbalizado, no está asignado, como delimitado previamente. Y bueno, donde veo eso muy evidentemente también es en los cantos, ¿no? de la pintura de Mariana. Yo creo que ningún pintor que yo conozca ha trabajado tan bien o ha entendido tan bien el problema de los cantos de la pintura, ¿no? Que casi siempre
o se interrumpe abruptamente o continúa la pintura de una forma así manierista, chocante. Fuertes declaraciones. O hay hasta que le pegan cinta alrededor, ¿no? O sea, hay un montón de formas de ignorar y aplastar, ignorar ese problema. En la pintura de Mariana veo cómo eso está completamente integrado al objeto y a la forma, ¿no? La pintura que fluye, continúa, pero no continúa de una forma así forzada, ¿no? Tampoco es que esté neuróticamente tratando de que todos los cantos estén cubiertos, ¿no? Bueno, eso es ¿Qué? Esos son los cantos. Sí, pero que eso tiene que ver con la materialidad, ¿no? Con la materia, ¿no? De lo que está hecho, digamos, lo que el soporte, entre comillas. Sí, pensarlo eso, ¿no? Que al final tiene 3 dimensiones, o sea, no es una superficie bidimensional, plana, frontal, sino es un cuerpo. Claro. Para ti. Sí, para mí. ¿Quieres contestar algo más sobre la Julia? No. Eso, ahora te doy la palabra. Sí. Yo pensaba como que no sé, la composición es como una especie de reglas que una se pone y que muchas veces anteceden a la realización de la pintura, quizás, ¿no? Creo que se requiere como muchos nervios, mucho valor para entrarle a un juego en el que uno no sabe las reglas, y creo que Mariana lo puede hacer, o sea, como que entiende las reglas en el momento en el que está jugando, y por eso creo que no hay composición, pero sí hay composición, pero la descubre, pero se entiende con ella, y creo que es algo como bien interesante de ver, como muy, sí, alegra. Tiene la intuición bien puesta. Ajá, como que en eso, ahora te doy la palabra, pero como en ese caminito colectivo, como qué pasa cuando en una superficie la intuición opera como fuerza material, ¿no? O sea, Shakira lo resolvió antes. Y también el miedo que tenemos para usar esas palabras, ¿no? O sea, yo siento que esas palabras, a mí me da miedo, ¿no? Alguien más decía en un texto que edité hace poquito. Alguien decía, si está aquí me recuerda quién, pero como que difícil hablar, por ejemplo, de la palabra espíritu, ¿no? Que por eso tu pregunta estaba bien chida. O intuición, ¿no? O cuáles serían las condiciones materiales de la intuición, ¿no? Como que es sin volverla una gramática. Son unas preguntas, ya estaba haciendo filosofía. Va Jonathan, y luego Galo, y luego Andrea. A ver, está. Sí. Bueno, sí, ahorita pensé con lo que dijiste, que eso como que hacemos símbolos naturalmente, y quizá ese símbolo también juntando con lo que la otra vez platicábamos, como de la negociación con la materia, ¿no? Y como que hay una negociación entre mi fuerza o mis fuerzas y las fuerzas de la materia, ¿no? O sus voluntades. Entonces yo diría que un poco esta parte como el símbolo está impresa en mis fuerzas y, o sea, claro, no es reconocible o no es un símbolo esquemático, pero como si hay una intención y como si tengo un lenguaje y como si tengo como un bagaje de algunas cosas codificadas, como es esa negociación de que eso no pase completamente a las voluntades de la materia, pero que tampoco sea solo la materia y ya, ¿no? Sino como que ese símbolo que tengo en el cuerpo o que creo con el cuerpo como caminar, está puesto en relación con esas fuerzas al descomponer una estructura. Me voy a hacer un apunte chiquito y ya te paso. Porque como que pensaba mucho cosas que también pensamos con Dani y Galo en el Club de Salud Mental, que también sucede acá, como las posibilidades coreográficas de las fuerzas, ¿no? O algo que he estado pensando muy recientemente, como cómo ir de una estética a una cinética, ¿no? Ahí se los dejo para que me ayuden, para que lo hagamos colectivamente, ¿no? O sea, cómo no la estética del sujeto que contempla. Antes pensaba que era la ética, ahí por ahí va a salir un texto donde digo que es eso, pero ya creo que no, creo que es la cinética, ¿no? O sea, justo un símbolo se deja de ser fijo en la cinética, ¿no? Como en el movimiento mismo que genera una serie de vibraciones. Entonces, sí.
Yo pensaba ahorita que se hablaba como del problema de los cantos y de la composición, así como estas cosas muy formalistas de pintor. Yo pensaba como en la estructura como de la pintura de tu pintura de Mariana, y siempre pienso como también en el color, o sea, como que siempre pienso que es como una atmósfera, o sea, como entiendo también esta cosa de los cantos, es que como que la estructura de Mariana es eso, es como una atmósfera, entonces como que rodea y no es como una estructura que trate como de estar oculta o de ser como impositiva, sino que está como rodeando un todo, ¿no? Entonces, por eso también ahí en el color a mí siempre me llama mucho la atención así como esta cosa de las paletas, porque también se hablaba como de los sentires, ¿no? Así como de... Yo como que pensaba o pienso que luego se imaginan otros sentires, ¿no? Como otras maneras de sentir. Y eso creo que el color es como una especie como de un síntoma de eso, ¿no? O sea, luego veo así como un color atmosférico enorme en un cuadro así como en un como contenido, ¿no? Y aún así es como una cosa gigantesca, ¿no? Así, y que creo que también tiene que ver eso con lo espiritual también, que no sé, eso me gustaría mucho preguntarte ahí como de tu color y de tus paletas, porque, o sea, yo pienso mucho como en esta cosa espiritual del color cuando veo tu pintura, o sea, pienso en Turner, pienso en Kandinsky, pienso en Rothko, ¿no? Que estaban ya como en Ilma Klimt, ¿no? Por ejemplo, así como en pintores que pensaron mucho como en esta cosa espiritual del color y que luego nada más se quedan en otro tipo de pintura como una cosa como óptica, ¿no? Que es como lo que estamos ahorita como tratando como de repensar. Entonces, eso es un poco. Sí, creo que igual justo esa podría ser una de las cualidades como de cómo puedo bajar como esa espiritualidad al color, ¿no? Pero siento que no baja directamente, o sea, no es como espiritualidad, color, sino espiritualidad, cuerpo, como que atraviesa todo y es como como que atraviesa todo y entonces ya puede pasar como otro cuerpito fuera de mí, ¿no? Entonces siento que, bueno, las paletas supongo están muy relacionadas sí también con ese estado. ¿Con esos sentires? Sí, con sentires y con, sí, como muy desde lo afectivo, siempre. Ajá. Y siento que eso hace que sea como todo un clima, ¿no? Como que no pienso, sí, no pienso tanto como en la paleta completa, sino como que hay como un clima y a partir de eso va surgiendo la paleta, ¿no? Como, Había un cuadro ahí en Isidora. Creo que Julián decía el de la cebolla. pero yo ¿Cuál pensé, uno chiquito que tenía como una forma ahí. Yo pensaba así como... Estaba fuera de la cocina. Estaba fuera de la cocina. Creo que tenía una cerámica ahí. Y yo me imaginaba así como yo la sensación o el recuerdo ahí como físico al ver esta pintura en concreto, fue así como hacer sólido un vaho, ¿no? O sea, cuando echas vapor así como en un cristal y como si eso se hubiese vuelto así como una cosa como rugosa hasta cierto punto. Entonces como que siempre ese tipo de cosas así como inesperadas a mí me pasa mucho como espectador. Está muy chido. Gracias. Sí, como que esa idea que decías tú de una atmósfera, una estructura que es una atmósfera y luego tú dijiste un clima, se me hace, como diría Bruno, muy potable. Era Galo y Andrea, ¿no? Sí. Yo justo ahorita que decías de por qué nos da tanto miedo como la cuestión de la intuición y el espíritu, yo la verdad como que, por ejemplo, mi comentario anterior que fue muy académico, siento yo, como que escondía más bien esas palabras, pero no tengo a nadie quien citar. Es una práctica que
que yo vivo conceptual fuera de la academia y que si acaso citaría a mi abuelo. Pero es justo cuando vi tu pintura pensé que era un gran hechizo. O sea, porque es como la potencialidad que tiene de profundidad, porque no tiene fondo. O sea, es como una mirada que va hacia el infinito. No tiene final. Es como un escape. Si lo veo en la pared blanca, que ya en sí está muy intervenida, es como un escape hacia el inconsciente, muy profundo. Y que claro, o sea, lo ves y si te alejas como de todos los autores y de toda la academia y de todo, pues o sea, yo pienso como que hay mucha intuición cargada ahí, porque está como muy cuidado, está muy bien hecho, y inmediatamente pienso que hay mucho de ti ahí, pero que incluso hay cosas que tal vez ni siquiera puedas ver tú todavía ahí, porque tienes que quedarte mirando mucho tiempo la pintura para identificar qué hay de ti en la pintura. Entonces, no sé, como lo pienso como un hechizo cargado de intuición, y en donde está reflejado, claro, que tu espíritu. Pero justo siento que da miedo hablar de eso, porque uno, no conozco a nadie de ustedes. Bueno, a ti y a Dani, sí, pero como que la gran mayoría de las personas no las conozco. Y no sé si es un espacio súper académico. Pero, no sé, justo creo que pensarlo desde ahí es como también identificar otros potenciales materiales. Porque es justo pensarlo desde cómo, por ejemplo, ya ahorita lo comenté y luego tú me dijiste, sí, sentía asco. Yo también siento asco al ver la pintura. Pero no en una condición como de, ay, no me gusta. No en una condición moral ni capitalista. O sea, es genuinamente lo que veo, lo siento aquí y me hace sentirlo aquí también. Y no sé, inmediatamente, en palabras de bruja y con todas las implicaciones que ese concepto tiene, pues sí, inmediatamente yo pienso como wow, ¿qué estás guardando aquí tú? Eso es lo primero que pensé, como ¿qué guardas aquí? Porque eso es lo que la pintura me está atravesando en mí. Entonces, como que ya cuando dijiste como siento asco, dije, pero sí, como pensarla también la pintura como más que como una relación, como un hechizo, como este diálogo que se crea a partir de tu inconsciente, porque justamente la brujería es eso, es más allá de lo que dice el cristianismo, es poder tener un poco de control sobre el caos, que también veo mucho caos en tu pintura, pero el caos no como un concepto físico, sino psicológico, que es como el caos que hacemos todos los días en nuestras cabezas por derivado de vivir en un mundo extremadamente capitalista, codificado, simbólico, en donde ya estamos como súper alimentados como borregos de un montón de conceptos, pero luego está el caos cargado de ser materia y de la tensión constante entre ser materia y intentar vivir aquí. Entonces, sí, claro que lo veo reflejado ahí, y me parece una pieza importante para conocerte a ti, para saber cómo agencias el caos, y está increíble, como que eso es lo que quería decir hace rato que no dije. Sí, pues creo que lo que yo nunca he buscado es como reconocerme a mí en mis pinturas, y eso es, todo eso que dices sí lo veo, lo percibo, o también me lo han dicho, pero para mí es igual de desconocido que para ti, o sea, como que a veces me da miedo, como termino, así como hago algo y siento que hay algo, o sea, como que me devuelve la mirada, algo que yo no sabía que puse ahí, y eso
Da miedo. Sí. Ahora va Andrea y luego Octavio. Y luego. ¿Qué estoy pasando, Moni? Y luego Moni. Solo voy a añadir algo de mi filósofa favorita, que es Mari Bardet, viva. Léanla, por favor. Es increíble. Luego hacemos un seminario. ¿Cómo dijiste que sí? Mari Bardet es una coreógrafa y filósofa argentina muy chida, que está pensando el tacto y salir del binarismo mente-cuerpo y nada. Bueno, luego en el Instagram subo algo. Pero como que regresando a lo de Galo, creo que como que lo que voy a decir no solo va en concreto con lo de Mariana, sino como de este espacio, como que Mari y Josefina Swain, que es otra escritora y coreógrafa, como que dicen una cosa bien chida, que es que la quote tiene deuda, no sé, como la quote en inglés es esta cita académica que justamente sirve para justificar un estatus y volver a una jerarquía aristocrática medieval de Santo Tomás, donde hay gente más valiosa que otra. Como que las citas nos han endeudado la posibilidad de pensar. Y ellas dos van a la cita desde lo latino, en donde hay la posibilidad de poner muchos prefijos, ¿no? O sea, como la cita excita, ¿no? Como cuando citas, como citar porque alguien te excita, ¿no? Puede ser o no sexualmente, ¿no? Que excita tu pensamiento, o incita algo, o suscita algo, ¿no? O sea, la cita como la posibilidad de que quizá generar una estructura atmosférica, ¿no? Como no la deuda de como de la cita tal cual, como de esa imitación tal cual, ni jerárquica, sino la cita que pasa en el cuerpo. Y como que creo que este espacio está, como que podríamos permitir excitarnos, como desde ese lugar, con el pensamiento. Y dice otra cosa muy rápida, que lo están trabajando ahora mismo, como que hay citas, o sea que en general las citas quote o las citas que te endeudan se digieren, ¿no? Como que te las comes y las digieres y entonces las sacas. Y que hay una posibilidad de cita o de suscitación, excitación, no me acuerdo ahorita más prefijos, que son las citas sublinguales, ¿no? Las citas que te pones debajo de la lengua, como algunos medicamentos del dolor, ¿no? Y entonces es una cita que no implicaba un proceso de digestión, como el de la academia y las tesis, ¿no? Como que necesitan un chingo. Como la homeopatía. Exacto. Y de hecho, en el seminario que tenemos, alguien decía, claro, como la homeopatía, ¿no? Tal cual, que te la pones debajo de la lengua y entonces va al sistema nervioso, ¿no? ¿A dónde va? Bueno, a la sangre. ¿No? Ajá. Y a la psique, ¿no? Decíamos también. Bueno, como que no tiene, que va al alma, yo creo que ya no lo tengo. Va al alma. Como va al alma, no dice que pero va al primero alma, al cuerpo, ¿no? Y no a la digestión pesada, sí, como justificada, no se digiere, etc. Entonces, solo para poner la excitación sobre la sesión. Y Andrea y Octavio. Bueno, yo tengo una pregunta bastante concreta y mucho menos filosófica, que me gustaría saber un poco más de tu proceso. O sea, justo empezaste diciendo que antes sí trabajabas un poco más como en cuerpos de obra y ahorita estás, o por lo menos intentando no inscribirlo así, las obras como parte de un cuerpo. Pero entonces me gustaría saber como cuál es tu aproximación inmediata hacia la obra. O sea, si hay ciertos pensamientos en torno al paisaje o en torno al cuerpo que están ahí y que incitan esa producción, o si es meramente una aproximación de fisicalidad, de gestualidad y de corporalidad ante la pieza. Pues no es solo desde la fisicalidad. Como que lo que me refería hace ratito es que pensaba en temas, ¿no? Y en esta estructura como académica de, este es un tema y por eso esta cosa significa esto y por eso puse blanco porque significa esto y por eso el gesto es así, por eso este formato. Y ahora lo que me interesa mucho es como seguir esta línea, ¿no? Como de estar en el mundo o en el paisaje, pero sí se detona como por cosas como de leer algo, como de leer algo de poesía o sentirme, no sé, enojada
Y entonces eso detona como no tanto como una serie por proyecto, pero sí como que hace cambios de color, sobre todo, como de clima, ¿no? Entonces es como, salieron 8 pinturas azules, como cuando fui a Cobertizo, todo era azul, o sea, todas mis pinturas salieron azules y así como de niebla, ¿no? Es como un poco procesar lo que estoy leyendo, lo que estoy viviendo, y eso resulta como en un clima, un O sea, que conjunto de... también podría ser como un paisaje interior, ¿no? Ajá, sí, como justo un paisaje metabolizado. Sí, qué bonito, así todas. Pues, o sea, pensando en lo que decían de los afectos y la intuición también como un sistema de fuerza, pues definitivamente no. O sea, como que eso, siempre están empujando materialmente. Y las ficciones son materiales también. Y la materia está cargada de ficciones también. Entonces como que, y esas ficciones que están en la materia también tienen un peso en esa modulación ecoerótica. O sea, para mí hay como una especie de ecología erótica en esta idea de indiferenciar ese espacio climático, atmosférico, tu corporalidad, ¿no? O sea, como si eso fuese una especie de espacio fijado. Pero si hace rato decías, es que me gusta pensar que puedo ser atravesada por ese paisaje, que puedo ser atravesada por ese ambiente y luego mientras atravieso ese espacio. Pero entonces como esa erótica que se produce, que también está después en el material, que también está en la relación con ese material, o sea, creo que hablando como de la espiritualidad de eso, creo que hay como una mística muy fuerte de la relación con las fuerzas ambientales en general. Como que todo lo que tiene que ver con esos umbrales de intensidad siempre nos pone así como en esa disgregación, ¿no? Por citar por excitación, como que Marker dice como que la poesía para los japoneses surge o sea, tienen el haiku, que es como una poesía corta, porque tienen los terremotos. Entonces su poesía surge de esa inseguridad también, y de esa inestabilidad, y de esa velocidad de potencial de disrupción. Entonces como que siento que una obra que siempre está tan afectada por el espacio ambiental en el que está haciendo, y un cuerpo que está tan afectado por eso, siempre está en relación con una mística o con una disgregación corporal en eso, en la humedad que afecta a las paredes, pero que también que afecta al cuerpo. Y entonces, claro, como que ver la humedad en las paredes también es verla en ti un poco, o sea, o ves como de repente ya de que el cuadro, el papel empieza a descomponerse o se llena de hongos, o no sé, como que todas esas cosas de alguna manera están pasando en tu cuerpo también. Y esa descomposición siento que no solo es psicológica, o sea, sí es como, como que ahí se indistingue todo. Y en ese caos, por nombrar lo que decía Galo, es que vamos haciendo como esos espacios chiquitos, no sé, o yo lo siento así, como que vamos poniendo hacer esos pequeños espacios, que puede ser la pintura, pues no sé, puede ser una práctica como vital, así de necesaria, y en ese sentido encuentro la intuición. O sea, como esa manera de desacelerar esa relación con el ambiente, súper intensa, que puede ser como humedad, ¿no? O que haga calor ahora y vayamos por chéves, o puede ser de que todo el pedo, o sea, de sobrevivir al capitalismo apenas ver, ¿no? Pero sí, es eso. Y yo creo que hay una mística bien dura en tu pintura, o sea, durísima, sí. Que me parece fascinante. Sí. Wow. A ver, ¿quieres contestar algo? A ver, sí, ahorita. A mí me parece bien interesante cómo
elaboras la idea de mística como una relación como de el signo con un significante que no está involucrada la razón, sino como que está involucrada hacia afuera, como hacia el ambiente o hacia el mundo, ¿no? O sea, como la humedad significa para mí que pero ¿qué significa de la humedad hacia afuera? O sea, ¿qué significa de la humedad hacia el mundo? ¿Quién sabe? O sea, que me está hablando el clima a mí, o sea... No, pero hay cosas que cuidar a partir de eso. Como que siento que ahí es donde entra la idea de la intuición, que despierta un sistema de cuidado, ¿no? Que es como que, bueno, hace un chingo de calor, hay que poner la sopa a hervir otra vez, ¿sabes? Como que si no, se va a echar a perder. O sea, y ese sistema de intuición siento que es como en esa disgregación continua con el ambiente. Y cuando eso entra en la pintura o descompone la superficie, porque hace rato que aunque hablaba de la capilaridad, me interesaba también como un sistema poroso, usando como una superficie porosa y homostásica, no sé, finalmente. La piel también es donde se diferencia de adentro y de afuera, y como también donde, pues no sé, aparecen otras cosas, pero aparece también una zona cromática muy interesante, muy brillante, llena de destellos y así. Entonces, más bien eso. Pero bueno. Sí, no, como que sí, eso, la cosa mística que no es necesariamente el plano en el que yo puedo interpretar con seguridad lo que estoy viendo. O sea, como lo que no puedo interpretar con seguridad lo que estoy viendo, me lanza a lo místico, y eso puede implicar que caliente otra vez la sopa o que utilice el encausto con menos. O sea, como que me parece súper interesante plantear una dimensión, un registro en el que no estamos pensando y constatando lo que entendemos con la racionalidad, por decirlo de alguna manera, súper abrupta. Sí, además voy a añadir una cosa y te doy la palabra a Ilan de la mística, que además la mística siempre ha tenido una disrupción política, ¿no? Como que la posibilidad de entrar en contacto con una fuerza y generar sobre el cuerpo una afectación de la fuerza sin que pase por una institución que regule la experiencia de la fuerza sobre el cuerpo. Estoy pensando en las medievales, como que justamente es la posibilidad de una relación fuera de la estandarización del lenguaje, como fuera de la validación, justo, ¿no? Lo que decía Galo de la institución de la cita, como que siento que como que igual esa intuición, yo no sé, yo sospecho que varias de aquí han tenido experiencias místicas, no a balconear, pero justo, o que se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? Se le ha llamado mística, se le ha llamado histeria, brote psicótico, como un montón, como lenguajes siempre que se van a la periferia de lo institucional, pero como que en ese tipo de experiencia se rompe la ley, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo han llevado así más a la intuición, porque la intuición en esta cosa del cuidado implica una atención, ¿no? O sea, como que no voy a romantizar ninguno de estos procesos, solo son estados del cuerpo, pero sí creo que como en este tipo de experiencias hay una atención que ya había salido de la atención para aquí hace rato, ¿no? Muy particular, ¿no? Una atención justamente a esa fuerza que está permitiendo establecer una intuición distinta y una relación distinta, y es material, ¿no? O sea, un brote psicótico, una experiencia mística, una histeria muy fuerte, son condiciones materiales de la psique con el mundo, para volver como a ese lugar que ya se fue a un lugar muy filosófico e intenso, pero sí, pero exactamente, pero aparte sí. Bueno, ¿tú quieres decir algo? No. Moni. Ilan, y luego Moni, y luego Mariel. Sí, bueno, ¿Sí? digo, me da gusto que el tema que está saliendo es el aspecto, el tema de lo espiritual. Y digo, me parece que no es casual, porque si se está presentando
es que se está experimentando en tu trabajo, ¿no? Y creo que, bueno, en el caso de las artes visuales o las artes plásticas, ¿no? Nuestra forma de llegar a lo espiritual es a través de la materia con la que estamos trabajando, ¿no? Materialmente, ¿no? Digo, por ejemplo, la poesía no está trabajando con el óleo, la cera, lo que sea. Entonces, bueno, me parece que, bueno, que una de las ideas que a mí me gusta pensar en ellas es que digamos que el intento o lo que queremos como creadores, como artistas, es imbuir de espíritu a la materia, ¿no? Entonces, que la materia es como un estado que, bueno, todos estamos en un estado digamos, de conciencia, pero que lo que llamamos lo mineral o lo matérico, así tal cual, pues en la medida en la que se imbuye de espíritu, en esa medida se como que evoluciona, por decirlo así, ¿no? No sé si me di a entender, pero... Sí, creo que sí. O sea, bueno, de todo esto de lo espiritual, como que siempre me da mucho miedo meterlo como un trabajo, ¿no? Como que también hay una cosa, o sea, soy una mujer que pinta. Y entonces eso ya es como para después decir así como la intuición y el espíritu. Y aparte soy una mujer y aparte hago pinturas chiquitas. Entonces siento que yo no he querido meterme desde ahí, ¿no? Y tampoco sé cómo hablar desde ahí, como en términos artísticos, filosóficos, de mística y de intuición, ¿no? Pero, pues sí, o sea, supongo me falta un montón de cosas que leer, filosofía y mística y así. Pero en mí es algo muy importante. Como no del lado como intelectual, y como no me interesa intelectualizarlo, sino como, yo sí creo en fantasmas y creo que me pueden perseguir. O sea, como yo sí creo en la espiritualidad, en el espíritu y en una especie de cosa que a veces quisiera no tener contacto con, o sea, no sé, como que para mí eso es algo muy real y es algo parte de mi vida, como que no es algo de lo que yo quiera escribir, o igual sí, pero en un poema de mi diario. O sea, como que no voy a hablar aquí así como, no lo quiero poner en relación con mi trabajo, porque no quiero que sea como cliché o que sea como romantizar un poco, como que quiero estudiar, ¿no? O sea, quiero leer, quiero aprender de pintura, quiero llevarlo hacia todo, o sea, como pensar en pintura, pensar en filosofía, pensar en poesía, pensar, y no he sabido cómo, o no he querido también hablar en ese sentido, sí. Pero se me hace importante que esté, ¿no? O que esté el tema aquí así como rondando. Aquí, hasta aquí. Moni, no te vemos. Gracias, Moni. Pues yo solo quería decir que, o sea, es que estaba escuchando todo lo que dicen sobre la materia y como, o sea, como que de pronto empecé a pensar que Mariana podría también hablar de todo eso, o sea, como que siento que al final lo que hace también es como atravesar, como expresar su proceso de vida, ¿no? De estar en el mundo y cómo eso lo atraviesa. Pero siento que podría ser como por diferentes otras cosas, así como que podría ser bailarina o podrías como ser así lo más escultora. Pero siento que quieres mucho a los colores y eso es algo que a mí me gusta mucho.
O sea, como que siento que sí tienes una mirada de mucha solemnidad al color y como de darle ese respeto a cada... Y sí, como que sí hay una paleta que viene como de lo atmosférico, que viene referenciado con eso, pero que en sí mismo el color es como algo que te gusta, ¿no? Y que te asombra y que te así, ¿no? Y pues eso es algo que a mí también me gusta mucho de tu trabajo, ¿no? O sea, como, pues por lo mismo, como que sí puedes decir, ay, la pintura azul, la pintura tal, y así. Y recuerdo que pensé mucho en eso cuando tuvimos la exposición en Oaxaca y que pusiste como un cuadro que era todo como un Nápoles muy diluido y luego dijiste como, ay, le metí unos acentos de color y yo de que ¿dónde están? Y eran así como que de lo más chiquitos, pero sí cuando te acercabas como sí cambiaba todo, ¿sabes? Entonces como que siento que se me hizo algo súper chido porque era como no una obviedad del color, de que a huevo por colores complementarios o a huevo los colores análogos o lo que sea, sino más bien como, pues sí, así como de que este color es así. Como que los quieres mucho y los respetas y eso también se me hace como de un respeto como a la existencia y a la vida y a las como, pues sí, como esa sensibilidad. Gracias. Pues sí, también por eso le decía a Jonathan que como que me relaciono de forma súper afectiva con el color, ¿no? Como que siempre, sí, lo quiero mucho. Mariel y luego Fer. Ay, estuvo muy hermoso. Justo para regresar al tema en el que estábamos y también separar un poquito esta idea de lo místico como ligado a algo romántico o incluso espiritual, me acordé mucho de una sesión que tuvimos con Marí en la que nos ponía este ejercicio de pensar en tactos sin tacto. Y uno de los ejemplos en los que pensé fue este fenómeno de presentimiento del viento, por ejemplo, como los vientos Santana que son en California y que la gente se suicida antes de que llegue el viento, o que sí, o sea, algo que te alcanza, pero que no sabes, o sea, que es tan inmediata la sensación de eso que te alcanza, no siempre en un sentido negativo, también puede ser el hambre, por ejemplo, un tacto sin tacto, o sí, no sé, como que estaba pensando también en ejemplos más, si pensar en la intuición como una cosa también quizás un poco más ligada a lo animal, y no tanto en el plano como más elevado, que puede haber un cruce entre las dos, pero también siento que hay algo que puede separar la idea de lo místico de esto que a ti te asusta, del cliché de la pintora que está en contacto porque su feminidad es mágica. Sí, o sea, entiendo completamente el miedo, pero creo que dentro de una palabra tan cargada como mística hay un montón de direcciones. Por ejemplo, ahora que dices, no, es que yo creo en fantasmas, es que para mí eso ya es como otro terreno, ajá, como que dentro de la gran categoría de experiencias místicas hay muchas variables, o esta idea de contactos, hay muchos tipos de contacto que pueden haber con elementos, con presencias, con energías, con cargas magnéticas, o sea, no sé, como que es un universo muy, no sé, muy vasto. Sí, un poco, eso de la intuición es cercano a lo que tú decías de la intuición, ¿no? Como lo de la sopa, lo del viento. Sí, lo pensaba más como la idea de la intuición como perseverar en ser espíritu para echarlo. Como pausar, como recibirlo, pausar, hacer. Sí, inclusive es como no tener premura ante ciertas cosas, pero trabajar en ese espacio justo de la inseguridad, porque como decía Eric, pues
uno ve las hojas y nunca tiene certeza de si ya se echó a perder o no, y como que la pone a hervir y dice, bueno, a ver qué, ¿no? Entonces comes un poco y ves cómo te va y así, pero como, a eso me refiero con esa mística de trabajar en esa, vivir la experiencia en ese espacio como de indeterminación, ¿no? Y como de disgregación en el que entiendes que hay una proliferación ahí, como hay una proliferación en tu cuerpo y hay una vulnerabilidad y todo. O sea, como que todas las cosas están en esa especie de estado de vulnerabilidad, ¿no? Sin que sea como debilidad en el sentido como capitalista, no sé, sino una vulnerabilidad constitutiva. Y sí, no sé, como lo veía un poco así también. Me gusta, sí, siento que se relaciona también, ¿no? O sea, igual cuando yo digo como que es mi experiencia como de estar en el mundo entre sus fuerzas y así, como que no, o sea, estar en el mundo no es solo una cosa, ¿no? No es como la unidad estar en el mundo ya, sino implica la intuición, la mística, ser afectada, devolver fuerzas, ¿no? Como hablábamos esa vez de devolver fuerzas al mundo a través de acciones. A restablecer. Sí, como restablecer, ajá. Como que siento que todas esas cosas están en eso que nombro como estar en el mundo, ¿no? Como que me ayuda a que las vayamos. Sí, y cuando también como que una de las grandes fuerzas que está en juego ahí es el cromatismo, como diciendo lo que estaba diciendo Mónica, que creo que eso es bien potente. O sea, cuando ya eso ya no solo es un signo de una alerta, o ese verde y ese amarillo ya no es no te acerques a esa culebra, ¿no? Sino se vuelve como ya de que otras cosas y un sistema afectivo mucho más intenso y hay otras relaciones con los colores y eso hace pintura, ¿no? Fede y luego Galo. Fede, Galo y... A ver, dame un segundo. Fede, Galo y una última. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta de la sesión? ¿No nadie? Entonces cerramos con Galo. Pero no, primero va Fede, luego vas tú. Si quieres, piénsalo. Me quedé pensando en una pregunta de Guillén que decía de imbuir el espíritu de la materia, como presuponiendo que hay categoría, ¿no? de mejores materias que otra o menos espirituales que otra, y no coincido. Más bien lo que siento es que tú escuchas y ves y has entendido que en toda materia hay espíritu, y esa forma de ordenar, ya sea anárquica, desde el error, desde la vulnerabilidad o desde permitirte la falla, lo inacabado, dialogan, pero no en una cifra de conversación como de orden y progreso para aclarar algo o para desarrollar un tema, sino como si hubieras entendido que se puede hablar material, que se puede hablar pigmento, que se puede hablar cera, que se puede hablar fluido, que se puede hablar agua, que se puede hablar óleo, y esas materias nos dicen cosas, y se dicen cosas entre ellas, ¿no? Y tratamos como de escucharlas y como de agarrarle la onda, pero solo el pintor dentro de su práctica sabe a qué suenan esas conversaciones. No entendemos, porque vuelvo al punto, no hablo pigmento mineral, no soy humano, pero si fuera mineral ya podría, o sea, si hubiera como algo que me cambiara mi condición de ser humano a acuarela o a encáustica, sí me podría meter a esa conversación porque ya la estuve escuchando y ya la estuve viendo durante muchos años. Que mi experiencia, desde que conozco tu práctica, pues sí ha como fallado y errado, y siempre se vuelve a abonar desde como un circuito pero elíptico, ¿no? O sea, como que llegas a un punto, se derrumba todo y vuelves a empezar, pero no empiezas desde cero, ¿no? Empezaste ya con todo ese camino que vas recorriendo
pueda ser ascendente, vertical, hacia arriba, no importa esa como cartografía, ¿no? Lo que importa es que sí veo como todo ese proceso, desde la primera vez que vi una pintura tuya a ahorita, como en mi experiencia es, ha pintado, vivido, escuchado, observado, ¿no? Muchas gracias. ¿Tú quieres añadir una última pregunta? ¿O alguien quiere hacer la última pregunta? Pues yo nada más como que me quedé pensando en lo que decías del miedo y justo pensé también como en la experiencia esta que justamente dibujan en el cine sobre las brujas, sobre cuando se entregan al diablo. Y siento que es como una cosa que justamente es propaganda cristiana, como esta cosa como de, estoy tocando la oscuridad y si me entrego ya no voy a regresar. Y eso es algo que provoca mucho miedo, como eso es algo que nos inunda y sobre todo cuando tenemos todo el tiempo estas como percepciones que también nos presentan a nuestro alrededor sobre cuáles son las consecuencias de entregarnos a la oscuridad. Y es algo que yo trabajo con artistas y yo no soy artista, pero trabajo con artistas y siempre lo que termino preguntándoles es, bueno, ¿y qué piensas de colectividad a partir de tu experiencia de ser artista? O sea, ¿qué ves de colectivo en este proceso? No solo en la pintura, sino en el proceso de pintar. Porque siento que muchos artistas del mundo se quedan como, no, es que esto es un proceso personal. Pero luego tenemos estas discusiones y tenemos como estos encuentros en donde compartimos mucho de lo que sentimos. Y no sé, como que te quería preguntar a ti eso. Como ¿qué piensas de este espacio incluso y de la colectividad que genera tu pintura? Pues creo que eso se ha hecho de lo más importante para mí, o sea, como y para mi pintura, ¿no? Como que justo también estábamos hablando, ¿sabes? En el estudio de Visit, de cómo no estar como pintora y como pintor, ahí como encerrado en tu estudio, en tu solipsismo, de voy a hacer esta serie, es mi proyecto, es la mejor idea, y voy a hacer 9, ¿no? De esto. Y ya lo expongo y que me feliciten. Sino como hablando, o sea, para mí como que justo es lo más importante estar como talleres o meterme y hablar con usted y todo, y o sea, ahorita me llevo como ideas que voy a estar como trabajando con eso, ¿no? Y que yo creo que ustedes también, o sea, como al final justo la colectividad es lo que va haciendo todo, o sea, como que yo también no me siento completamente dueña de mi cultura, ¿no? O dueña de lo que sea que diga, sino que todo eso lo escuché o lo aprendí de lo que hemos leído, escrito, bailado. Sí, como siento que es lo más importante.